Bueno, una nueva tanda de audios de arqueología por teléfono. Un espacio para hablar de arqueología y hablar de filosofía, hablar de historia, todo vinculado con el pasado de la gente. Vamos. Bueno, buenas. Vamos a abordar un tema que no es muy frecuente tocar en arqueología, que es cuando algo es arqueológico. Esto es una cuestión, digamos, no sé si interesante, pero sí poco recorrida, poco pensada. En general la arqueología se presupone. O sea, algo es viejo o muy viejo. Sí, bueno, vamos a llamar a un arqueólogo y chao, listo. Pero meditándolo un poquito, vemos que lo arqueológico, digamos, no es tan fácil de definir. Si yo digo, bueno, encontré, digamos, en una calle abandonado un objeto X de los años 70, ¿es arqueológico? O sea, vamos a suponer que ese mismo objeto lo encontré no tirado, sino a 10 centímetros del suelo. ¿Es arqueológico? O sea, ese tipo de preguntas realmente no se hacen. Se presupone que algo es arqueológico porque es algo viejo y que está enterrado. Hasta ahí, bueno, podemos llegar a un acuerdo. Pero veamos tres casos. Un primer caso es, bueno, un profesional de la arqueología, un científico, científica, se presenta en un congreso, en un simposio, presenta su trabajo, y no va a presentar cualquier época, sino lo que esté de acuerdo a las épocas de los trabajos de sus colegas. Entonces ahí hay una cuestión, digamos, mucho más corporativa. Esa persona que esté frente a sus oyentes, a sus colegas, dando su conferencia, en un evento institucionalizado, como un congreso, un simposio, va a decir, bueno, yo voy a trabajar, supongamos, aborígenes andinos. Entonces, bueno, pueblos originarios andinos. Y bueno, sí, vamos a trabajar la época precolombina. Bien, ahí no habría mucha duda, porque bueno, lo precolombino es viejo, o sea, antes de Colón, o sea, estamos hablando del siglo XIII, XIV, entonces es medio como ya muy viejo. Supongamos que otra persona, en otro simposio, en otro congreso, dice, bueno, yo voy a hablar de los restos que quedaron de una casa de 1880. Bueno, encontramos en la ciudad, el equipo donde yo trabajo, encontramos una casa de 1880 y se encontraron ahí algunos fragmentos, digamos, los cimientos, que era lo único que quedó de la casa. Esto también, por supuesto, frente de sus colegas, también puede ser aceptado como arqueológico. ¿Por qué? Porque, primero, no ha quedado nada. Segundo, ya entra dentro del rubro de la historia. O sea, bueno, sí, la arqueología podría de alguna manera dilucidar algunas cuestiones históricas que los documentos, los papeles, las fotos no registran. Entonces, es raro que, no sé, que una ordenanza, una ley, un artículo de diario de esa época diga, bueno, se usaba tal o cual elemento, cual objeto. Puede ser, pero digamos es un gran hueco lo que hace la gente en su casa todos los días, hace 120 años. Entonces, esto también es arqueológico y bueno, dicen que es arqueología histórica. Dentro de la arqueología histórica puede ser arqueología urbana. Vamos a un tercer caso, que, diga, bueno, investigador, investigadora, se presenta también ante un simposio para escribir después su trabajo en una revista especializada. Y bueno, yo voy a tomar, supongamos que estemos en España, ciertos restos que se han encontrado en los campos de prisioneros del régimen franquista. La dictadura tuvo campos de prisioneros donde, bueno, lentamente los iban matando a sus prisioneros, a sus opositores, o no tan opositores, pero bueno, lo iban matando y de ahí quedaban algunos restos. Entonces, bueno, se puede considerar que esa arqueología también sería una arqueología histórica, pero más vinculada a la memoria. O sea, hay una cuestión de que los nietos y bisnietos de las personas que murieron en esos campos, sí, son personas que buscan ciertas verdades, ciertos hechos para reconstruir lo que ha ocurrido
durante la dictadura franquista. Vamos a proponer un cuarto caso que deriva de este, ¿no? Todos conocemos los hechos que han ocurrido en Ayotzinapa, en México, con los 43 estudiantes desaparecidos. Un grupo de arqueólogos y arqueólogas argentinos van allá, buscan los restos que pueden haber quedado de estos estudiantes, suponiendo que han fallecido, asesinados. Bueno, rastrean los lugares donde se pueda llegar a encontrar restos humanos mediante testimonios, etc. Bueno, y encuentran restos esqueletales, supongamos, y bueno, empiezan a ver una cuestión más de arqueología forense. Entonces, estos 4 casos, digamos, una arqueología muy profunda, una arqueología que puede llegar hasta la prehistoria, ¿no? Una arqueología muy profunda, una arqueología de alcance medio y una arqueología más reciente, son arqueologías de pleno derecho. Pero ¿qué es lo que hace que en los 3 casos sea arqueología? Primero, bueno, el contexto, digamos, en el cual se está trabajando. Hemos dicho que eran congresos, eran para escribir trabajos científicos, era para, bueno, definir de alguna manera en un escrito, en un papel, que autorizado, institucionalizado, en una revista, con el cual, bueno, se evalúa el trabajo, etcétera, el trabajo científico normal, entra en cualquiera de los casos, estos 4 casos que hemos mencionado, que serían 3 más 1 más reciente. Una segunda instancia es la práctica, o sea unos restos sean unos restos prehistóricos, precolombinos, históricos, urbanos o de memoria más o menos reciente, y la técnica de extracción y de análisis de los restos materiales no varía mucho. O sea, bueno, sí, lo que está más profundo es lo más antiguo, la relación entre ciertos restos que han quedado, por ejemplo, entre esqueletos y los ajuares, o la ropa que han tenido, el vínculo con el suelo que los rodea, el lugar, la gente que dijo, sí, acá fue, dónde. Todo eso forma un contexto que no es el del simposio, sino que define los métodos para poder retirar esos objetos para ser analizados. Y en cuarto lugar, justamente el análisis, o sea, las técnicas que se utilizan, sea las populares del carbono 14 o las más elementales de asociación. Hemos visto en algún momento cómo se asocia, por ejemplo, una moneda a ciertos restos. Bueno, eso también lo hacen los arqueólogos y arqueólogas. Pero podemos postular otra cuestión. Es como que en estas arqueologías hay como 3 variables de interpretación del tiempo. La primera es obviamente la institucional, la que es corporativa, la que dicen, no, los arqueólogos y arqueólogas nos ocupamos de este periodo. Generalmente eso se ha de alguna manera consensuado. Se dice, sí, la arqueología, por ejemplo, es lo que abarca objetos, fragmentos de más de 100 años. Ese consenso científico, bueno, obviamente se ha roto, porque si hablamos de una arqueología de la memoria, podemos estar hablando de una arqueología de hace 40, 50 años, en el caso de Argentina, del año 1976 al 82, 83. Entonces, bueno, ese consenso no es que sea roto porque estén todos peleados, sino porque, bueno, se ha generado distintas arqueologías. La otra es el interés del investigador, que también define qué épocas en base a esto. Bueno, el investigador tiene su vida particular, su vida social, ha estudiado, se ha recibido mediante una tesis, esa tesis tiene un tema, determinada época. Bueno, eso puede ser un interés del investigador, continuar con esa línea original. O, de acuerdo a las oportunidades que se le va presentando, bueno, sí, yo voy a hacer arqueología subacuática de la época colonial, supongamos, y eso ya define el tiempo dentro del cual el investigador, la investigadora, trabaja. Pero hay un tercer factor que es el factor social.
la gente está interesada en ciertos temas y en ciertos tiempos. Toda la década de 1990 estuvo muy marcada por la arqueología urbana. ¿Por qué? Porque ya había pasado un tiempo social desde que esos objetos no tenían el valor de una basura, hasta que, digamos, luego de 100 años, más o menos, esa basura empieza a tener un valor de pregunta, de intriga. Entonces la gente dice, mira lo que apareció, aparecieron restos, una vía de tranvía. Esa intriga, esa pregunta, se basa en una historia común. La gente empieza a preguntarse qué es esto, de dónde viene, y bueno, empieza a armarse un panorama social de la arqueología, en este caso urbana generalmente. Otras arqueologías no han tenido esa suerte de coincidir con lo social. Pensemos en el caso de desaparecidos, o sea, se hace una arqueología que generalmente le interesa o a la justicia a los familiares, pero al grueso de la sociedad lamentablemente le deja indiferente, porque es un tiempo que socialmente se quiere negar en general, a menos que haya obviamente una apuesta política que existe, pero no hay una amabilidad en el tema, y sobre todo no hay un gran deseo de recordar esa época. O sea, y no estoy hablando solamente de Argentina y España, sino que son traumas sociales que ha habido en todos los países. Esas arqueologías son más duras socialmente, más terribles, y la gente no quiere ver sus propios muertos en el suelo. Las otras arqueologías, bueno, son más amables, entre comillas, y la gente le interesa, a veces con cierto morbo, ver esqueletos de aborígenes. Pensemos en las momias de aborígenes que aparecen o egipcias. Eso es, el morbo tiene mucha importancia, además del conocimiento sobre cierta época. Pero un poco para sintetizar este ya largo podcast, yo creo que a veces los tiempos académicos y sociales coinciden y a veces no. Yo creo que durante un tiempo han coincidido las arqueologías de la memoria con el momento social. Actualmente creo que hay un rechazo, incluso político, por parte de los gobiernos a este tipo de recuperación, lo cual implica un momento social bastante terrible. Pensar que los perpetradores pueden quedar impunes, por ejemplo, socialmente, y es grave, es grave. Y lo otro, bueno, una arqueología más consensuada, social y académicamente, y bueno, es como que para la sociedad es como una especie de curiosidad o entretenimiento, mientras que para los académicos es un trabajo. Yo creo que en algún momento las arqueologías llegan a un consenso académico-social, pero para eso tiene que haber una arqueología de la arqueología.